Esta es Radio Quilpo, las 24 horas, desde San Marcos Sierras. Radio Quilpo, emisora declarada de interés municipal. FM 100.7. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce. Bueno, programa especial acá en Radio Quilpo. Lo anunciamos tempranito y lo anunciamos por redes. Programa especial porque no solemos estar en vivo en este horario ni en este día, pero realmente la situación, que es una gira que está dando la delegación Cruz del Eje del CISPREN, realmente lo amerita. Estamos aquí en el estudio de La Quilpo con Leda Berlusconi, que muchos la conocen, es de acá de San Marcos Sierras, del CISPREN, y Mariana Mandakovic. A ver si lo estoy diciendo bien. Lo estoy diciendo bien, bueno, muy bien. Secretaria General del CISPREN, Secretaria General Adjunta de la CTA Autónoma Nacional. Chicas, muy pero muy buen día, gracias por estar acá. Sé que están teniendo un día largo, agitado. Después va a ser como la canción de los Beatles, ¿no? Al atardecer, anochecer de un día agitado. Para entrar un poquito en tema, podrían contarle a la gente, porque está escuchando gente que conoce el CISPREN, estará escuchando un montón de gente que ustedes le avisaron que iban a estar en esta radio, como en otras. Cuenten un poco cómo viene esta gira, de dónde vienen, porque sé que pasaron por varias radios en el día de hoy, y también para todo público, ¿qué es el CISPREN? Empecemos por ahí. Bueno, el CISPREN es el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba. Traducido, somos el sindicato de los trabajadores y trabajadoras de prensa y la comunicación de la provincia de Córdoba. Y estamos haciendo esta gira, como vos decís. Sí, una gira. Porque, bueno, el 8 de mayo tenemos elecciones para renovar las autoridades a nivel provincial. Y si bien hay una sola lista, la lista blanca, Unidad y Participación, donde renovamos el mandato de algunos compañeros, pero hemos incorporado también a nuevas compañeros con un recambio generacional importante. Nos parece que promover el acto electoral y que los compañeros y compañeras afiliados al sindicato participen y voten es parte del compromiso que hemos asumido, porque lejos de que sea un trámite administrativo porque no hay otra lista, sí, y no tengamos quien oponga alguna otra propuesta, nosotros pensamos que el CISPREN tiene que estar permanentemente en una reconstrucción y programando en función de cómo son las nuevas realidades en materia de trabajo en comunicación, y eso nos parece muy importante porque, bueno, en esta nueva lista se han incorporado muchos compañeros y compañeras. Muchísimo, yo estaba de mirando la lista, y además gente de una importancia en su trabajo y de medios importantes que daría mucho gusto leerla toda, pero por supuesto que nos llevaría mucho tiempo. Mariana, ¿cada cuánto se hacen las elecciones? Cada 3 años. Cada 3 años. Sí. ¿Y se renuevan? Se renuevan 29 cargos de la conducción provincial, y se renuevan las seccionales de Villa María, Río Cuarto y San Francisco, o el departamento San Justo, porque digo esto porque claro, este año, lejos de que el secretario general salga de San Francisco, que es como la ciudad cabecera, es un compañero de Arroyito, o sea, el que hoy es delegado de Arroyito. Después tenemos delegaciones que se renuevan todos los años, ¿no? De hecho, Virginia, que es ahora la delegada de la delegación Cruz del Eje, va a... Nuestra Virginia. Nuestra Virginia pasa a la comisión directiva provincial, igual que Leda, que va a ser prosecretaria de Desarrollo Territorial. Bueno, bien, entonces, estas elecciones son el jueves 8 de mayo, entre las 8 y las 18. Y las 18, y lo decimos así porque todo lo que para nosotros es el corredor Punilla, que sale desde Carlos Paz y termina en Cruz del Eje, va a tener una urna volante
que sale de la COPI, de radio de la cooperativa, Radio Villanos. Votan en Carlos Paz, después pasan por Radio Panamericana, por Radio Viaraba, para la cooperativa Capilla del Monte. Y después viene para Cruz del Eje. Si le pudiéramos decir a la gente que no está tan al tanto de lo que es el CISPREN, de cómo funciona, no a los que nos puedan estar escuchando de distintas delegaciones o de la nuestra, ¿qué es lo que hace el CISPREN? Porque son un montón de cosas. Podemos hacer un pequeño paneo para el que esté escuchando la radio y diga, mira, no sabía que esto también lo hacía el CISPREN, o que en esto también está, y todo lo que eso significa, ¿no? Ahora nos vamos a meter en los reclamos salariales y en todo eso, ¿no? Porque bueno, pero sí, cuando uno piensa en un sindicato piensa en eso, ¿no? En la defensa fundamental de los puestos de trabajo, del salario, de las condiciones de trabajo, pero nosotros hace mucho tiempo de derechos. Nosotros hace mucho tiempo decimos que el CISPREN también representa a los compañeros y compañeras que están vinculados a la autogestión, que ya no nos alcanza con defender el trabajo formal de la actividad, y en esto, si hoy hay un 42% de trabajadores y trabajadoras en general en la informalidad, nosotros decimos que en el caso de la actividad de prensa ese número casi que te diría que fácilmente está más cerca del 70% que de ese 42%, ¿no? Nosotros venimos asistiendo a una transformación muy profunda de nuestra actividad, puesto de trabajo en relación de dependencia que se pierde por distintos motivos, ponerle jubilaciones, ponerle retiros voluntarios o no tan voluntarios, depende de los medios, no se recupera. Y así también vemos que se avanza en el caso del gobierno nacional en un vaciamiento de los medios públicos, que sería otro de los sectores a los que nosotros defendemos, y que el sector que corresponde a la autogestión, o como está catalogado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sin fines de lucro, que vendrían a ser experiencias de radios comunitarias, cooperativas de trabajo o radios populares, depende los distintos entraríamos lugares. Más o menos por ahí nosotros. Sí. Tampoco hay una forma de financiamiento que garantice el ejercicio del oficio en estos términos y que pueda ser reconocido con lo que nosotros llamamos, más allá de cómo realicemos nuestra tarea, necesitamos tener un salario digno. Entonces, la actividad se ha diversificado, hoy también la actividad se hace a través de lo digital. Tiene muchas contras esta época, ¿no? Sí. Para esto. Sí, lo que pasa es que me parece que en el marco de tener esas contras también tiene que haber un reconocimiento de la tarea que realizamos los comunicadores o los trabajadores y trabajadoras de prensa, ¿no? Porque tiene una importancia muy grande en términos de decir, bueno, ¿cuál es la función social que cumplimos? Entonces, hace un rato también lo decíamos, no nos imaginamos una sociedad sin médicos, ¿no? Y hay médicos en hospitales públicos y hay médicos en clínicas privadas, pero hay un reconocimiento. Sí, está subestimada. Y pasa lo mismo con la educación. Sí, totalmente. Bueno, entonces me parece que tenemos que empezar a discutir cuál es esa función social que tenemos los trabajadores y trabajadoras de prensa y la comunicación en cuanto importante para la consolidación de la democracia, y pensar que en la libertad de expresión, que en definitiva no se valora todo lo que se tendría que valorar. No, y yo quiero agregar que además que el sindicato no solamente funciona a partir de un reconocimiento salarial o de una necesidad de pelear paritarias o de reposicionarse frente a la devolución económica que implica un trabajo de prensa. No solamente. También se ocupa de la salud de esos trabajadores, también hay una obra social, también hay una mutual, y también hay un centro de capacitación, también hay interrelación multisectorial, hay convenios con otros sindicatos, hay trabajos con otros sindicatos, formamos parte de la CTA y de la FATPREN, o sea que trabajamos con otras organizaciones
no es solamente... Es un eslabón, es de un hilito de una red enorme. Es importante tener en cuenta que un sindicato no es solamente la pelea de un convenio colectivo de trabajo, como lo hizo probablemente en sus inicios, ¿no? Que solo peleaba un convenio colectivo de trabajo. Después eso se amplió a una obra social digna, que además empieza a visualizar las problemáticas de esos trabajadores. No son las mismas problemáticas que tienen los que trabajan en la obra en construcción, ni la misma, ¿viste? Entonces tenés toda una construcción ahí, y después ahora con la mutual, la MUPREN, que bueno, está tratando de llegar a todos los pueblos, porque hay muchísima gente que a partir de la autogestión tiene un monotributo social o un monotributo muy bajo, no tiene acceso a una salud digna. Entonces ahí empieza a funcionar la mutual, que por muy poca plata, no sé, 5.000, 6.000, 7.000 pesos, no me acuerdo, tenés un montón de beneficios, de descuentos en muchas cosas, tenés medicina, Entonces hay un trabajo que se realiza. Yo insisto mucho con el tema de la capacitación, porque estamos donde estamos y llegamos a esta degradación de las dignidades también porque no creímos necesario capacitarnos. Y ya sabemos todo, entonces ya podemos funcionar. Y yo soy de la idea de que uno... Nunca te va a alcanzar la vida para capacitarte. Cuando uno piensa que ya no necesita aprender nada es porque está viejo. Y ahí sí se tiene que correr de todo. Así que un poco quería ampliar la función. Sí, yo les quiero decir, lo claro. Que dice Deleda, inclusive en materias específicas de lo que es la comunicación, las transformaciones que han sucedido en estos últimos años son enormes, ¿no? De hecho, mientras estamos acá en un programa de radio, vos estás subiendo un reel a las redes, o sea, hay un montón de cosas que son complemento de la comunicación tradicional que se tenía, ¿no? Y en ese sentido nos parece que es muy importante permanentemente reflexionar sobre la importancia de la comunicación como herramienta transformadora, como herramienta organizadora de la comunidad, de la sociedad, y eso requiere debate, discusión, capacitación, instalar en agenda esto para que la sociedad entienda que no es lo mismo una fake news que una información producida con calidad, que no es lo mismo chequear la fuente, que no es lo mismo garantizar pluralidad de fuente, que no es lo mismo poner en contexto una información que largar y repetir cosas que por ahí no están ni chequeadas, ni corroboradas, ni controladas. Entonces conocemos muy bien los efectos de cuando sucede esa réplica, ¿no? de no noticias. De no noticias, exacto. Y que van generando, bueno, también... cómo hay que capacitarse también para ser espectador o qué es lo que creemos, ¿no? Esto desde todo lugar, también como oyente, como lector, y la responsabilidad, por supuesto, mucho más grande que tiene un comunicador o los medios. Directamente vos te estás haciendo cargo de que vos estás contando algo cierto y dando una opinión muchas veces. Sí, y eso, tremendo, ¿no? Y hacer tremendo. Una distinción entre las opiniones, siempre se pueden hacer, pero tienen que estar argumentadas, tenemos que construirla. No es lo que se me ocurre decir desde el sentido común, sino desde dónde digo las cosas. ¿Cómo hago que porque de hecho los comunicadores construimos opinión pública. Entonces, ¿cómo fundamento lo que voy a decir? ¿Desde qué lo baso? No es que lo que a mí me gusta o lo que quiero, ¿no? Porque me parece que hay que hacer una distinción entre quiénes son operadores políticos y quiénes somos comunicadores, ¿no? Mira, vos te dedicás mucho a la música. Sí, vos opinás. amo. Vos opinás de dos maneras. Sí. Presentando el tema y diciendo por qué lo vas a poner, y de la manera y además también opinás eligiendo ese tema, claro, y no otro. Sí, sí. Son dos formas de opinión. Y vos te anclás en tu formación musical. Lo mismo tenés que repetirlo en cada área. O sea, si vos vas a leer una información, si vas a contar una noticia, si vas a hablar de un suceso, de un hecho político, de un hecho social, de la muerte de un personaje importante de tu pueblo, antes tenés que tener una formación parecida a la formación musical que tenés, claro, para poder opinar, para poder elegir sobre qué ciudadano vas a hablar y desde dónde.
Y con el mínimo, por lo menos, de respeto, si no tenés conocimiento, no puedes hacer nada. No podés hacerlo. Entonces, por eso es importante lo de la formación. Totalmente. Chicas, ustedes tendrán, porque si algo no tuve mucho tiempo, es de charlar con ustedes anticipadamente para ver bien por dónde íbamos a ir hoy con este vivo que estamos haciendo. Así que yo supongo que ustedes tienen una lista de cosas que les interesa puntualmente conversar. A mí me parecía que esta charla estaba buena porque como la radio la está escuchando cualquier persona, yo lo que puedo decirles ahora a la gente que pueda estar enganchada en la sintonía de la Quilpo es que es realmente el CISPREN algo que a mí en lo que participé hasta ahora, me sorprende un montón. Me viene ahora lo que fue el Congreso, donde ahí vos tomás dimensión de hasta dónde se puede, de hasta dónde es nutritivo e importante, ¿no? Este sindicato, como tantos y como otros, cada uno en lo suyo, pensando cuando decíamos, bueno, con qué personas compartir esos días, a qué grupos traer, qué espacios, qué es lo que hacen, ¿no? Todo lo que se puede sumar, interactuar. Entonces esa cosa de estar en comunicación cada vez con más medios o espacios dedicados a la prensa desde distintas miradas y haciendo distintas cosas muy diferentes. Podría mencionar, para ejemplificar un poco, ¿no? Estuvieron los de reciclado, bueno, si me ayudan un poco a recordar lo que fue eso, pero para dimensionar la cantidad de cosas que pasan. También esto de que pueda crecer el espacio en Cruz del Eje para llegar a un número de personas, para podernos beneficiar de mejor manera de lo que da las posibilidades del sindicato. O sea, son un montón de cosas. Entonces, en todo ese contexto, el valor de la renovación cuando se hacen las votaciones, ¿por dónde va? ¿Qué es lo que nos pueden contar de positivo, por supuesto, bueno, que tiene esa acción cada 3 años? Reivindicar el espacio de la votación como parte de la democracia, sí, de la democracia. En este caso, de la democracia sindical. Segundo, reconocernos que nos están escuchando un montón de trabajadores y trabajadoras que no necesariamente tienen que ser de prensa. Pero sí esta necesidad de mirarnos o mirar a un sindicato no como una estructura que se estanca en el tiempo y que solo puede representar a un determinado modelo de trabajador. En este caso puede ser esto como decía Leda, el que le discutimos el salario, las condiciones de trabajo, el que trabaja en medios hegemónicos o convencionales, por llamarlo de alguna forma, sino que hay todo un universo en torno a la comunicación y el trabajo de prensa y la comunicación que también nos interesa representar, pero no solo mirándonos el pupo de las cosas que nos puede pasar en la actividad, sino que somos reconocernos como trabajadores y trabajadoras y la necesidad de articular con otros trabajadores y trabajadoras dentro de cada territorio, dentro de cada región, digamos. Entonces, porque no es un problema de quienes hacemos prensa y comunicación solamente, ¿no? Nuestro trabajo va destinado a otros trabajadores y poder reconocernos en esos espacios comunes. Por eso participamos de la federación, por eso participamos de una central, porque somos un gremio provincial, pero que necesariamente tenemos que mirarnos estratégicamente con otros y otras. Si no, nos quedamos aislados, nos quedamos mirándonos el ombligo y no pensando que las cosas que nos pasan nos atraviesan desde esta condición de reconocernos trabajadores y trabajadoras. Sin ir más lejos, siempre está eso de interactuar, ¿no? Con el FATPREN entonces vos tenés ese armado de esa red. En este caso siempre estamos hablando, bueno, de trabajadores de prensa, pero que es enorme, la verdad. Es mucho lo que se hace, es mucho lo que se puede hacer. Gise, necesitamos recuperar, como yo te pongo muchas veces de ejemplo, en gente como vos, la pulsión de politizarse. Si no querés que sea un partido político, no importa, pero politizarte, ingresar a la sociedad como un ente político, que tiene una idea, que escucha un tipo de música, que hace un tipo de teatro, que consume tales alimentos, que se cura de tal manera con la medicina que quiere. Sos un ser político cada vez que tomás una determinación de ese tipo.
Que se involucra, ¿no? Involucrarnos en la sociedad para aportar. Y recuperarlo porque llevamos casi 20 años de haberlo perdido. Entonces eso nos derivó en esta situación en la que estamos, que es un derrape, estamos derrapando peor que la bajada del Quilpo de acá. De esa bajadita, que si te equivocas, terminás en el agua. Terminás en el agua. Entonces me parece que es simbólico también. Esta gira, fueron a Río Cuarto, fueron a Río Tercero, fueron a Villa María, fueron a San Francisco, fueron a Carlos Paz, vinieron ahora a esta zona, irán a otra zona, antes estuvieron con la gente de la ranchada en Córdoba, digamos, esta gira también es un poco, no solamente, o sea, por supuesto que tiene el eje en la elección del 8 de mayo y en tratar de que toda aquella persona que está afiliada al sindicato vote, porque es importante eso. Parece una huevada porque hay una sola lista, pero no lo es. Nosotros acá en San Marcos Sierras tenemos muchos afiliados, necesitamos que voten, que se hagan un ratito el 8 y voten, y que me digan si no pueden ir a votar a Cruz del Eje, traemos la urna acá, pero tenemos que necesitamos esa participación, necesitamos ese compromiso para seguir creciendo, para poder para hacer más, para poder interactuar con el gobierno de turno, con las organizaciones sociales, con la creciente, con no sé qué, con lo que haya. Sí, para podernos respaldar, ¿no? Y empezar a generar una amistad con la política y no un odio. ¿Viste? Tenemos que romper ese cerco del odio, de hablar mal del otro, de odiar. Tenemos que romper eso. No nos está funcionando, no nos funcionó en el pasado y no nos está funcionando hoy. Y el saldo que nos está dejando es muy terrible, muy terrible. Entonces, parte de la consigna de esta gira y de poder hablar en los medios de cada localidad tiene que ver con empezar nosotros, que somos generadores de opinión y que lo sabemos. Desde que empezamos a trabajar en los medios sabemos que somos generadores de opinión. Que quien nos escucha puede modificar su pensamiento, queriendo o sin querer. Entonces es a partir de ahí que necesitamos reivindicar este espacio, insistir en la formación, insistir en el chequeo de las fuentes. No hay tantas fuentes, hay que buscarlas, las hay. Bueno, esa es otra de las cosas, ¿no? que se genera dentro de este espacio, ¿no? Todas esas capacitaciones. Necesitamos recuperar el compromiso para poder generar regulaciones nuevas, para poder entender las nuevas modalidades, para proteger nuestras propias instituciones también. No, eso que dice Leda que es muy importante y me gustó esa imagen, ¿no? Para no desbarrancar en una calle sin salida, ¿no? Que vamos a terminar lastimados todos en esa idea. Claro, era desbarrancar. Y nosotros sabemos que los sindicatos de hace mucho tiempo tienen mala prensa, ¿no? O sea, hay una idea, un sentido común en torno a los sindicatos. Bueno, llenitas somos, pero gordas gordas no. No, bueno, pero tienen mala prensa de hace rato y lo tendrán, perdón, ¿no? Pero porque creo que siempre va a estar esa porción de gente que toma una decisión, que también es una decisión política, como los que dicen, ay, yo soy apolítico, no, yo, bueno, no, yo no opino, yo esto, vos no tenés que opinar, o esto. Es una decisión porque es fácil también echarle la culpa a un sindicato, agarrarse de esa mala prensa, utilizando la misma palabra. Qué casualidad, los sindicatos tienen mala prensa, los partidos políticos tienen mala prensa, cada vez las instituciones que sirven para representarnos colectivamente, que tienen que garantizar la participación de quienes estamos dentro haciendo de la democracia, porque para eso estamos, para discutir, para sacar ideas, para decir lo que pensamos sin que te cancelen por decir lo que pensás, que es parte también de ese discurso de odios que se empiezan a instalar. Me parece que... y bueno, porque atenta a que unos pocos se lleven todo para su lado. Y en realidad porque las cosas son tan simples como o nos damos a la comunidad... amorosamente, por decirlo de alguna forma, desde tu lugar de trabajo, desde tu lugar de la vida, o estamos en las mezquindades y esa es la gran división, digamos, esa sería la gran grieta, el gran... Exactamente. ¿no? Y después, claro, hay lugares que, bueno, lo que hacen es
poner en relieve esas distintas miradas, ¿no? Si vos querés justamente empatizar con los demás y que tu sociedad toda le vaya mejor, o simplemente querés que tu negocio sea bueno. Por Nadie se salva solo hoy día en los tiempos que corren. Hoy día eso se ve muy claro, y tenemos en la semana pasada nomás, bueno, hace unos días, no me estoy re perdida con la partida del Papa Francisco, ¿no? Bueno. Y cada uno con sus opiniones, y acá no hace falta ni siquiera hablar de religión, sino de humanidad, y el mundo se va a dividir siempre entre los que quieren compartir y los que no. Entonces, cuando vos tocas esos intereses, bueno, ahí salta la térmica. El sindicato lo que hace es buscar que a todos nos vaya bien, los que laburamos, y respaldarnos y ayudarnos. Así que bueno, en cuanto a las elecciones, entonces son el 8 y cada delegación vota, tiene su urna. Sí, bien. Del 8, de 8 a 18. Votan todos, toda la provincia. Todos en la provincia de Córdoba, todos los que estén afiliados. ¿Cuántas sedes tenemos? Tenemos... Yo debería saber todo, pero bueno. 3 seccionales, Villa María, sí. Río Cuarto y San Francisco o San Justo. Y después hay delegaciones, como Cruz del Eje, Río Tercero, Villa Dolores y Arroyito. Creció bastante en este último año, 2 años, la delegación de Cruz del Eje. Sí, sí, ¿no? Sí. Éramos 6. Sí, y somos éramos 34. 6. Bien, Somos 34. hace rato que no miraba el grupo, qué bochorno. Y cuesta también, ¿no? Igual costó, pero afiliados de hace poquito le da... Sigue costando por esto mismo que estamos conversando, porque la gente cree que el sindicato es un lugar donde un grupito se enriquece y el resto solo pone plata. Sin entender que todos formamos parte y que curiosamente este sindicato, como otros de prensa, abiertos como Cipreva, como no ejercen esa verticalidad. Son sindicatos horizontales donde se pueden debatir temas, donde la guita está blanqueada, se ve, tenemos página, tenemos lugar. Sí, y las páginas son alucinantes, no las abro muy seguido, pero tenemos que eso también nosotros ocuparnos de hacerlo público. Por eso también esta gira. Sí, Y ahora nos vamos para Cruz del Eje, por eso nos tenemos que ir. Y ahora se van a para Cruz del Eje. Bueno, nada, yo cada tanto abro estas páginas y algo comento, porque está Prensa Red, está muy bueno para que cualquiera se meta la información. Hace poco hubo un aplauso, ¿no? Ahí por el tema del congelamiento salarial, Radio Nacional. Son un montón de cosas, así que realmente invitamos a la comunidad a que chusmee un poco. Les queda, se tienen que ir. Tienen que venir más seguido, me encanta charlar con ustedes. Y yo me preparo, estudio antes. Organizando, ya lo parimos recién con el director de Cultura, estamos organizando un encuentro acá de formación de la historia de Córdoba, de los movimientos de trabajadores en Córdoba, el movimiento obrero. La vamos a hacer acá en San Marcos, ya hicimos una en Cruz del Eje que estuvo muy buena. Vino incluso gente de Capilla esa vez, pero de San Marcos no vino nadie, así que vamos a armarla acá para que puedan asistir los de San Marcos. Bueno, bien. ¿Algo más? No, gracias. No porque se tiene. No, para mí es hermoso, la verdad, recibirla. De verdad que me encantaría que vengan más seguido, más allá de lo que se haga, pues está bueno, porque uno se siente en el tema, es estar adentro de la radio, en su lugar, charlando cosas tan comunes. Que nos apasionan, que eso es importante, así que también como mensaje final decirle a los comunicadores, porque aparte eso, el CISPREN es reabierto, ¿no? Tiene esto, yo me acuerdo cuando entré que fue como, pero yo no soy periodista, ¿viste? Como sintiéndome, y Leda me decía, sos trabajadora de prensa, entonces ya de por sí te da un abrazo ahí porque te está reconociendo, te está diciendo, vos estás laburando con esto, ¿no? Nuestra condición de trabajadores y trabajadoras no nos la da un patrón, nos la da que nosotros nos sintamos
en este caso como comunicadores, parte de ese colectivo, ¿no? Y que lo hagamos. Así que invitamos a la gente que se dedica a la comunicación y que no esté afiliada al CISPREN, que también no le tema, que es toda gente muy buena, que la pasamos muy bien y que es mucho lo que se suma y queda muchísimo para hacer y para sumar. Chicas, bueno, no las retengo más, vayan nomás ahora para Cruz del Eje y después se vuelven a Córdoba. ¿Sí? Así es. Bueno, han pasado por aquí entonces de la delegación, ahí está, Leda Berlusconi y Mariana Mandakovich, delegación Cruz del Eje del CISPREN.